Buenos días, amigas, amigos que me escuchan, amigos repúblicos. Hoy estamos viviendo una situación bien complicada, bien difícil en Venezuela. La coyuntura que estamos viviendo en este momento se caracteriza por una profunda crisis que no es simplemente una crisis de un mal gobierno. Estamos frente a una situación que está caracterizada por la disolución de la República de Venezuela, por la desaparición del Estado venezolano como tal y como consecuencia de ello por un estado absoluto de indefensión y de agotamiento de la capacidad del ciudadano para resistir esta crisis que no solamente es política sino también es económica. El contexto de esta situación en los últimos días han sido las medidas que ha anunciado Nicolás Maduro, que siguen siendo consecuentes no con una política económica para estatizar la economía. Siguen siendo consecuentes estas medidas para desmantelar por completo lo poco que queda del Estado venezolano y terminar de disolver lo poco que queda de la República de Venezuela. Frente a esta gravedad, frente a estas medidas que se anuncian, que serán ejecutadas, serán implementadas en las próximas horas, se ha generado el más absoluto caos en toda Venezuela. La gente no sabe a qué atenerse, los trabajadores se sienten absolutamente engañados por la eliminación de ceros del papel moneda que está absolutamente devaluado. Esta situación de hiperinflación que había sido anunciada por analistas, por economistas, ya deja de ser una abstracción teórica para convertirse en una dramática realidad. La impotencia de los venezolanos de sentir que aún teniendo algo que significa papel moneda en la mano, no es posible comprar absolutamente nada, primero porque los precios son absolutamente imposibles y en segundo lugar porque aún teniendo el dinero devaluado, no hay los bienes que se pretenden comprar. Frente a esta situación, se ha creado, por supuesto, se ha exacerbado el desaliento, el malestar. Hay un gran sentimiento de frustración y de descontento en la calle, donde la gente comienza a expresarlo de manera espontánea. En esta misma situación hemos visto cómo a quienes hemos denunciado como la falsa oposición de una manera oportunista, han decidido convocar una vez más dentro de esa filosofía de la comodidad y de no tener un sentido claro de la urgencia del momento político que vive Venezuela. Algunos factores de esta falsa oposición que no dudamos en vincular a la extinta MUD y al Frente Amplio, que hará algún anuncio oficial en las próximas horas, han anunciado la convocatoria de manera improvisada e irresponsable a lo que han llamado un paro nacional. Bueno, nosotros cuestionamos no la necesidad de protestar que está latente en el sentimiento y en la calle y en toda Venezuela, sino cuestionamos el sentido oportunista e irresponsable de quienes están llamando de esta manera a parar el país, a un paro. En primer lugar, confundiendo, y entonces acá es importante comenzar a hacer algunas precisiones, confundiendo lo que es paro y lo que seguramente ellos intentan comunicar que es una huelga, pero ellos lo llaman paro. Se ha definido, se ha establecido históricamente que los paros son organizados por las empresas, no por los trabajadores, no por los ciudadanos. Los ciudadanos, los trabajadores, hacen huelga, que es la paralización de los medios de producción y por supuesto con otras connotaciones que voy a comentar más adelante. Pero aparte de este llamado a paro, ¿verdad? Una vez más, estos factores de la falsa oposición están anunciando que piden un paro, en primer lugar, de 24 horas. O sea, una vez más regresamos a esta idea de protestar en horarios de oficina, 24 horas porque seguramente ellos consideran que, según lo han anunciado, se pretende pues crear un ambiente para presionar
entre comillas, al gobierno. Nosotros tenemos que denunciar que en el estado de gravedad y de urgencia que se encuentra la República de Venezuela, es inaceptable que se convoque una protesta para presionar al gobierno cuando lo que deberíamos estar planteándonos son acciones concretas para derrocar al Estado que está sometiendo y que está linchando físicamente a la población civil. Esta consigna además ha sido alimentada por una serie de invitaciones vacías, genéricas, sin ningún tipo de definición, y nosotros vemos además vemos que otra de las debilidades y del aspecto oportunista de esta convocatoria es que en lugar de convocarse justamente para derrocar al régimen, pareciera tener una inspiración más gremial y reivindicativa. O sea, vamos a luchar contra, según la invitación que están haciendo, luchemos contra un mal gobierno que aplica unas medidas que son impopulares, que las llaman un paquetazo neoliberal, y de esta manera pareciera que quieren ablandar y dulcificar la amargura que se vive en la calle. De manera que la gente que ya está acostumbrada a estos discursos vacíos, a estas invitaciones suicidas de ir a la calle, simplemente quizás, pensamos nosotros, para crear, como ellos mismos lo dicen, una presión sobre el gobierno, pero lo que no dicen es que posiblemente haya la intención de utilizar esa presión como un elemento de negociación en unas futuras conversaciones de esta falsa posición con el régimen. Nosotros creemos que es importante denunciar la naturaleza irresponsable, oportunista, de una convocatoria que no ha sido producto de una organización, de una convocatoria donde prácticamente ha sido generada por los partidos de la falsa oposición, que no tiene claridad del objetivo, porque cualquier movilización que se haga en este momento, que sea inspirada solamente o que sea inspirada en un aspecto reivindicativo, que es la devaluación del salario o los altos precios, es una invitación que en realidad desconoce la gravedad del problema. Nosotros tenemos que llamar a una movilización para derrocar a un gobierno tiránico que está destrozando la República. No es simplemente un mal gobierno que aplica un paquete neoliberal. Por eso nosotros hemos establecido que la naturaleza de esta movilización, de esta protesta, debería ser, si las condiciones existen, para una huelga que hemos llamado insurreccional. No es un invento nuestro, es un producto de una experiencia histórica acumulada de muchos años de lucha, de mucha gente que ya ha participado en jornadas similares, y en un contexto como el que estamos viviendo, solamente se podría justificar, si las condiciones objetivas materiales lo permiten, una huelga insurreccional. La diferencia entre el paro en horas de oficina o el paro de 24 horas que propone la MUD y que va a suscribir hoy el llamado Frente Amplio de la MUD en su convocatoria, la diferencia entre ese paro y la huelga insurreccional es que la huelga insurreccional tiene como único objetivo el derrocamiento del régimen tiránico. Ese es el objetivo. Y a partir de ese objetivo, del cual comparten la gran mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, habría que establecer la necesidad de un comando, de una dirección política y militar que lleve adelante las acciones de esa huelga insurreccional. La huelga insurreccional lo que busca es, en primer lugar, derrocar al régimen político y, en segundo lugar, establecer un nuevo régimen que haga ruptura con lo que existía anteriormente. De manera que una invitación en el aire, vacía, simplemente para presionar y para engañar a la gente con el argumento falso de decirle que, bueno, hay que protestar porque hay que hacer algo. Y en ese hacer algo, entre comillas, pues significa hacer cualquier cosa, que es simplemente una manera de justificar la improvisación. La otra característica, aparte de que exista el objetivo de derrocar al régimen tiránico y la necesidad de que exista una dirección política que lleve adelante, desde el punto de vista político y militar, las acciones de esta huelga insurreccional, es la necesidad
de incluir los métodos de lucha que permitan desplazar y destruir físicamente a ese régimen político. De manera que estamos hablando de que para una huelga, quienes han visto y quienes han participado y quienes han estudiado la historia saben que una huelga insurreccional necesita de gente, de comandos que estén en capacidad no solamente de ir a la ofensiva, sino de defender a la población que se va a movilizar. Esto es lo que se llaman los piquetes de huelga. Estos piquetes de huelga se supone que tienen una estrategia y que tienen que ir avanzando para tomar objetivos específicos, objetivos territoriales, objetivos físicos que permitan lograr un cambio en la correlación de fuerzas y permitan evidenciar un avance de las fuerzas que están organizadas para desplazar al régimen. Pero de la misma manera, esa dirección política que lleva adelante la huelga insurreccional debe estar en capacidad de calibrar si efectivamente en un tiempo finito, no en una huelga indefinida, ¿verdad?, no en una protesta como se invitó el año pasado, una protesta, digamos, indefinida en el tiempo, sino que si en un lapso de 48 horas no es posible lograr ese objetivo, es necesario replantear las acciones porque, en definitiva, lo que estamos es frente a una confrontación de características militares. Ahora, si nosotros no estamos a la altura de esa situación, entonces habrá que reevaluar cuál es la manera de confrontar. Nosotros denunciamos que una invitación para ir a la calle de manera genérica, de manera vacía, simplemente para tratar de hacer algo, es una manera oportunista de engañar a la gente, de vender una ilusión que lo que va a traer es más desesperanza. La conclusión de esta situación es que si del análisis nosotros, quienes estamos impulsando la necesidad de una ruptura con el régimen político, si no hay las condiciones objetivas materiales para confrontar con un régimen que además, tenemos que insistir una vez más, con un régimen que no lo vamos a derrocar con escudos de cartón, ni con piedras, ni con morteros. Esta es una confrontación de otras características y la característica no es otra, sino una confrontación desde el punto de vista militar. De manera que yo no puedo estar de acuerdo con hacer un llamado irresponsable al vacío de decir el pueblo se debe levantar en insurrección, el pueblo debe avanzar, pero avanzar ¿en qué condiciones? ¿Y avanzar hacia dónde? ¿Qué significa avanzar? ¿Cuáles son las posiciones que se van a tomar? Frente a ese discurso vacío, si no hay una propuesta mejor, si no hay las condiciones, por ejemplo, como lo hemos argumentado, por eso hemos apoyado la tesis de una huelga insurreccional que sea con el objetivo de derrocar al régimen. Pero si aún así las condiciones materiales no lo permiten, entonces nosotros hemos venido también asomando y hemos venido argumentando la necesidad de alentar, de estimular, de promover la fractura militar, la fractura en el seno de las Fuerzas Armadas, porque en definitiva lo que estamos hablando es de una confrontación donde del otro lado lo que hay es un grupo que está absolutamente armado y que utiliza las armas de la República en contra de la población civil que somos nosotros los que estamos al frente y no es con una consigna metafísica, con una actitud hormonal o emocional, diciendo, bueno, vamos a la calle, hay que hacer algo. No es con esa actitud irresponsable, improvisada y suicida como nosotros vamos a confrontar con la dictadura. Es necesario, si en definitiva es necesario que la presión popular termine de movilizar y de fortalecer la necesidad de esa fractura militar. Nosotros necesitamos a los militares que están descontentos, a los oficiales y a la tropa que son víctimas de esta situación que estamos denunciando y tenemos que ganarlos para el lado nuestro. Y esto es lo que se requeriría, en todo caso, para ir a una confrontación que permita, en realidad, tener cierta correlación con lo que tenemos al frente, con la capacidad de fuego que tiene el gobierno. De manera que nosotros no podemos apoyar una convocatoria, digamos, que lo que pretende es dejar circunscribir toda la protesta a lo estrictamente
reivindicativo o gremial, sino que debe ser una protesta que debe concentrarse en la necesidad de desplazar al régimen y, de ser posible, nosotros lo hemos planteado, la única manera de resolver esta contradicción es por la vía de una confrontación, y si no hay la capacidad de la movilización de la gente en la calle, y si no hay la capacidad de crear una fractura en el seno de las Fuerzas Armadas, entonces será necesario pues pedir la ayuda militar internacional. Pero nosotros seguimos apostando a un proceso de acumular fuerzas internamente en Venezuela que permita combinar la energía de la sociedad civil, de la gente en la calle y de los militares descontentos, y que esto pueda concretarse en una síntesis, en una alianza civil y militar que en definitiva pueda tener las posibilidades reales, viables, para derrocar al régimen chavista, que debería ser el objetivo de cualquier movilización que se plantee en los próximos días.